A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Radio Ancoa 95.7, estamos en Efecto Constituyente como todos los días martes y jueves. Bueno, este martes con sabor a lunes, porque ayer fue feriado con una lluvia bastante abundante. Y bueno, ya entrando en tierra derecha para conversar respecto de lo que han sido los últimos días de lo que es el proceso del plebiscito de salida de la Convención Constituyente para ver si se aprueba o se rechaza este texto constitucional. Ya en las ediciones anteriores hemos ido conversando bien detalladamente, punto por punto. Nos han acompañado también muy buenos panelistas, entre ellos el colega Héctor Hernández, a quien aprovechamos de saludar. Y nuevamente hoy día estamos en la línea junto a nuestra ex convencional por el Maule Sur, Patricia Labra. Patricia, ¿me escuchas, cierto? Sí, hola Francisco, ¿cómo estás? También saludar a todos los auditores de Radio Ancoa, y así es, pues ya nos queda cada vez menos para el plebiscito de salida y siempre es importante que podamos ir comentando todos estos temas a propósito de este proyecto de Constitución. Bien, bueno, gracias Pati por el contacto, y te preguntaba porque aprovechamos también ahí de ver que estábamos con un pequeño problema técnico, pero ya está subsanado. Y así como estamos conversando siempre los primeros días de la semana, partimos revisando lo que son las encuestas, porque también hay un tiempo legal más adelante que es el silencio electoral, donde ya no se pueden conocer resultados de ninguna encuesta para no tener o propender a la confusión respecto de las personas. Pero lo que hoy día ya tenemos es nuevamente CADEM y Pulso Ciudadano, en donde señalan que el rechazo sigue en ventaja por sobre el apruebo a 3 semanas del plebiscito. La encuesta CADEM señaló que 8 puntos separan al rechazo, un 46% del apruebo, un 38%. Esto más o menos es la tónica que se ha venido manteniendo en todas las últimas encuestas. En tanto, el 48% cree que el rechazo se impondrá independiente de su votación, y un 43% estima que lo hará el apruebo. Por otra parte, la encuesta Pulso Ciudadano indicó que un 44,3% votará rechazo y un 33,9% apruebo. Existe todavía un mundo de casi un 16% que está indeciso, y un 3,1% que votará nulo o en blanco, y un 2,7% no votará, según este sondeo, a menos de 3 semanas de la votación. ¿Qué te parece, Pati, los números y esta tendencia bien marcada y bien definida ya respecto de lo que es el apruebo o rechazo para el plebiscito de salida de este 4 de septiembre? Sigue habiendo un margen relativamente amplio, Francisco. Yo creo que lo que se ha movido la aguja en favor de la opción apruebo ha sido bastante poquito. Me imagino a veces a lo mejor algo influenciado por la franja del apruebo, donde hemos visto que al otro día, ¿cierto? Si se aprueba va a haber mejor salud, mejor educación, mejor todo. Hasta nada de violencia contra las mujeres nos dicen, pero yo creo que esta tendencia es real, Francisco, porque si bien ya lo hemos comentado antes, las encuestas, claro, marcan una cierta muestra, pero el ambiente que se percibe entre las personas, también en las calles, yo he estado conversando con las personas, hemos estado, por ejemplo, otra vez en Curicó, conversando con la gente, y es sorprendente, fíjate el nivel de decepción que hay, tanto del proceso constituyente como el resultado, sobre todo que la gente no confía en lo que salió de esta propuesta de constitución, y bueno, lamentablemente también hay mucha gente que está muy disconforme con cómo el presidente Boric ha manejado el gobierno en estos meses. Oye, me quedé pensando en eso que dijiste del tema de que al otro día, si es que fuese así, aprobada la Constitución, ya no habría más violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Eso a propósito de la franja y de la participación de Paola Volpato, ¿cierto? Exactamente. La actriz, famosa actriz que salía ella promoviendo este asunto que sabemos que es un tanto difícil de que solamente por la modificación de la ley o en este caso la Constitución pueda suceder, sobre todo en un tema que es de largo aliento y muy cultural. Tú estabas diciendo, Pati, que habías recorrido varios sectores también de la región, no solamente del Maule Sur, sino que de la región. Cuéntanos un poco cómo te ha ido y qué es lo que percibe y en qué coincide la gente de Maule Norte, en este caso, con las personas de Maule Sur respecto de sus principales temores o de sus principales aciertos respecto de lo que es este proceso constituyente. Bueno, esto es una percepción generalizada, Francisco, y coincide mucho la gente de Maule Sur con Maule Norte,
Bueno, yo también estoy visitando comunas que no son de mi distrito, porque bien tú sabes que los constituyentes que nosotros representábamos el sector minoritario en la convención, pero que ahora todos creemos que lo mejor es la opción rechazo, somos muy pocos, y yo creo que es súper importante que podamos contar nuestra experiencia desde la primera fuente. Entonces, la gente está muy decepcionada porque siente que esta constitución no va a solucionar los problemas en la realidad y que finalmente se están generando muchas expectativas que probablemente no son reales. Y lo otro, que principalmente esta propuesta lo que nos trae son más incertidumbres que seguridades. Yo creo que precisamente no era eso lo que quería la gente, y además de haberse enfocado, Francisco, en otros temas que podemos decir, yo creo bien claramente que no eran las prioridades de las personas en nuestro país. Por ejemplo, todas estas derivaciones de la plurinacionalidad o estos resguardos excesivos para las personas privadas de libertad, entre otras cosas que finalmente no se condicen con la realidad de nuestro país y nuestras necesidades, sobre todo. Bueno, así ha sido, tal cual como lo estás describiendo tú, mucho del sentimiento también de las personas, pero yo creo que hay otro punto que también va generando un poco de sentimiento y una visión respecto de cómo se ha manejado el proceso constituyente, porque evidentemente, y esto es parte de la historia republicana de Chile, siempre se va haciendo también... se va haciendo o juzgando a los gobiernos que están de turno cuando hay una elección en torno a los estándares de probidad, en este caso estándares también éticos respecto de no intervenir en las elecciones. Y a propósito de esto, ya tenemos esta semana dos ministros, uno ya que se le llamó la atención por parte de la Contraloría, que es Giorgio Jackson, ¿cierto? Y también tenemos una ministra de vocera de gobierno, que es la ministra Vallejo, que también ha realizado algunas frases que han sido un poco controvertidas respecto de lo que es la prescindencia de poder participar en el proceso eleccionario. Dice que la ministra Vallejo dijo que asegura que la actual constitución dificulta el cumplimiento del programa que tenemos. Eso es lo que ella señaló, al igual que el ministro Jackson. El 27 de junio, la ministra Camila Vallejo, vocera de gobierno, aseguró que la actual constitución le impone limitaciones y trabas al Ejecutivo. Gobernar con la Constitución de 1980 te impone limitaciones y trabas que, efectivamente, dificultan el cumplimiento en profundidad del programa que tenemos, indicó Boric. Además, la exdiputada señaló que la crítica ha sido importante en su momento muy difícil, durante los 5 primeros meses en La Moneda. ¿Qué piensas tú respecto de todos estos ya latos y bien conocidos episodios de intervencionismo electoral, los cuales se han visto sometidos varios personeros de gobierno? Yo pienso que esto es bastante grave, Francisco. Yo partí viendo algunas señales e incluso decía, ojalá no sea intervencionismo, no me atrevía a decirlo, pero yo creo que ahora ya se pasaron todos los límites aceptables, Francisco. Sabemos que el gobierno está impulsando derechamente la opción del apruebo, y finalmente si ya tenemos, por ejemplo, un pronunciamiento de Contraloría donde nos dice claramente que el ministro Jackson no respetó la prescindencia, ¿cuál es el problema? Que parecen no importarles, porque después aparecieron unas imágenes del ministro dando una charla que tengo entendido que fue con posterioridad al conocimiento de este pronunciamiento de Contraloría, donde hablaba de que esto es falso, que la Constitución, se veía una presentación, ¿cierto? Que la Constitución sí resguarda la igualdad ante la ley, entre otras cosas. Y bueno, respecto a las declaraciones de la ministra Vallejo, a mí me parecen preocupantes. Pero tiene razón respecto a cuáles son sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Este proyecto de constitución es un cheque en blanco al gobierno para que el presidente Boric pueda implementar su programa de gobierno. ¿Por qué? Si te fijas, las disposiciones transitorias, creo que lo habíamos comentado antes, establecen que los proyectos de ley para, por ejemplo, diseñar el sistema único de salud, de educación, de pensiones, de vivienda, etcétera, van a estar en un plazo en promedio más o menos de 2 años. Entonces, ¿a quién le va a tocar diseñar todos estos sistemas? Va a ser al presidente Boric. Si bien después esto se presenta al Parlamento, pero imaginémonos cuánto va a demorar esto en tramitarse. Se va a partir con esta base que da el presidente, e incluso se da la opción para que pueda ir gobernando por decreto, porque finalmente esta Constitución, sobre todo en materia de derechos sociales, deja la puerta para que se cometan ciertos abusos. Entonces no tenemos una certeza de cómo finalmente se va a manejar esto, y yo creo que una Constitución tiene que ser para el futuro del país. Estamos hablando de al menos 40, 50 años, y no un reflejo ni un instrumento para que el gobierno de turno
pueda ejecutar sus políticas, que hasta el momento, como se ha demostrado, han sido bastante erróneas respecto a lo que necesita el país. Claro. Bueno, en eso concuerdo absolutamente contigo. Yo creo que también es bueno que entremos un poco en esas materias, sobre todo que tienen que ver con derechos sociales. A propósito de esto, tenemos, y si podemos analizarlo junto contigo un poco respecto de lo que es la seguridad social, uno de los temas principalmente valorados también por la opinión pública a la hora de poder pedirle a los constituyentes que pudieran tomar decisiones y definiciones respecto de ello. Para eso tenemos el artículo 45, que señala lo siguiente: derechos fundamentales y garantías. Toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley, que en este caso, establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. Dentro de eso, de esa generalidad que se presenta en este derecho, hay varias cosas que en verdad son importantes que estén señaladas en una nueva constitución o en un nuevo texto incluso de nueva constitución. Pero ¿cuáles son las deficiencias que tiene y lo que se quedó o lo que quedó en esta norma, Pati, cuando ustedes estaban construyendo esto, el derecho a la seguridad social, y en este caso en lo general de lo que es la seguridad social? ¿Cuáles son las principales deficiencias que esto tuvo y lo controvertido también de cuál fue la motivación o hacia dónde iba la motivación de los constituyentes que pusieron esta frase en la Constitución? Si bien del artículo que tú leíste, Francisco, hay varios aspectos rescatables, ¿cierto? Una de las demandas principales de la gente era mejorar el sistema de pensiones, pero ¿cuál es el problema? Que acá, ¿para dónde va la cosa? Hacia una estatización del sistema, porque ¿qué es lo que nos dice? Que acá las cotizaciones irían a un administrador único estatal, que me parece bien que avancemos, ¿cierto?, en que el Estado tenga participación, pero ¿qué es lo que pasa? Que acá no se asegura ningún tipo, por ejemplo, de propiedad sobre tus fondos de pensiones, y que una de las principales consecuencias, ¿cierto?, que también devienen del hecho de que sean propios, es que el día de mañana, como sucede ahora, ¿cierto?, se puedan heredar los fondos que queden a tus hijos, ¿cierto?, a quienes sean los herederos legales, y eso fue una de las cosas más pedidas. O sea, recordemos la iniciativa popular de Norma con Mi Plata, ¿no?, que tuvo más de 60.000 firmas, Francisco, fue la más votada, y se desechó de plano. Incluso en su primer paso por la comisión ya la dejaron fuera, porque acá venían con ideas preconcebidas la mayoría de los constituyentes. Entonces, que finalmente lo que se buscaba era llevar todo esto a una administración estatal. Si bien el diseño no nos dice acá va a haber un sistema de reparto específicamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que deja la puerta abierta a que sí se pueda especificar, porque nos dice, ¿cierto?, que va a haber un administrador estatal, y además nos dice que las cotizaciones solo se podrán destinar al pago de los beneficios de este sistema. Aspecto 1, que se puedan destinar solo al pago de los servicios, de las prestaciones de este sistema. Para empezar, nada de retiros, por nada del mundo se acaban definitivamente. Y lo otro, no dice que sean las prestaciones para ti. Y sabemos que en un sistema de reparto tú cotizas, pero esto no se va a una cuenta individual, sino que se va a un fondo común que después es repartido solidariamente entre todos, independiente hayan cotizado o no. Entonces yo creo que esto es algo que preocupa mucho a la gente. Nos rechazaron muchas veces la indicación de que los fondos fueran inexpropiables, o mejor dicho, que no se puedan nacionalizar, porque eso es lo que podría pasar, como ha sucedido en otros países como Argentina, ¿cierto? Y si se nacionalizan los fondos y quedan todos a disposición de esta entidad pública, no tenemos seguridad de que después no le quieran meter mano para implementar políticas sociales. Y lo mismo pasa con el tema de que puedan ser heredables. Esto nos rechazaron una y otra vez, Francisco. Hasta nos dijeron que eran tonteras. Entonces yo creo que finalmente eso también es un insulto para las personas y nos está recogiendo la principal preocupación, y así como el principal objetivo, que es tener mejores pensiones. Claro, porque lo que uno entiende de lo que tú también nos estás comentando, de lo que la norma en sí señala, son varios aspectos que son distintos a los que nosotros hoy día ya conocemos. Que existe un prestador estatal que puede administrar los fondos de pensiones es una cosa,
que no se opondría a que existan otros como las mismas AFP que también pudieran hacerlo, sujeto a lo que es la libre elección. Tú podrías escoger estar en este prestador público, ¿cierto?, que va a entrar a aumentar la competencia al mercado, ¿cierto?, y o una AFP. Lo que la norma dice, o lo que la discusión induce también, es que las AFP tendrían que desaparecer y solamente el Estado manejaría los fondos de pensiones. Y ahí se producen dos preguntas y dos discusiones que es parte de la esencia, entendí, de lo que los constituyentes, en este caso de izquierda, estaban planteando, que los fondos de pensiones que de aquí hacia el futuro fueran solamente de esta administradora única, y que luego de eso esto se repartiera con todas las personas, incluso aquellos que no hayan cotizado. ¿Es así, cierto? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Como es una posibilidad, porque ¿qué es lo que sucede? La Constitución no resguarda que tú puedas tener cierta propiedad sobre tu fondo, y que en el fondo también se resguarde este resultado que es del trabajo finalmente y el esfuerzo personal de toda tu vida. Entonces, el día de mañana, como va a ser el presidente Boric el que mande el proyecto de ley, por ejemplo, si él quisiera, junto con todos los grupos que están detrás de su gobierno, entiéndase Partido Comunista, Frente Amplio, entre otros, podrían perfectamente presentar un sistema de reparto y no sería inconstitucional. Entonces, eso nos deja muy en el aire. Yo la otra vez vi en la franja, Francisco, que decían: la Constitución consagra un sistema mixto, o sea, con capitalización individual y solidario. Eso no está en ninguna parte, en absoluto. Entonces, estamos frente a esta tremenda incertidumbre que yo creo que no nos merecemos. Y esta forma que se propone no nos garantiza en absoluto de que las pensiones sean más justas. Yo creo que no es esa la vía. Y ojo, Francisco, esto no es una defensa de las AFP, ¿eh? Yo creo que sabemos mucho que tampoco le tenemos ningún cariño particular a las AFP, pero la idea es también complementar con libertad de elegir, y que en el fondo también haya participación estatal, pero no de esta manera absorbiéndolo todo. Claro, lo que tú dices efectivamente es verdad. Sí, también está el riesgo y el peligro de que el derecho que tenemos todos y al que estamos todos acostumbrados, que es el de elegir, en este tipo de sistemas o en este tipo de regímenes pasan a suprimirse. En ese sentido, también estaba la discusión con respecto a lo que iba a suceder con los fondos ya acumulados. Y podría yo desprender, y ayúdame tú con eso, de lo que tú dijiste, que hasta hoy día esos fondos van a ser solamente, van a pertenecer a las cuentas de capitalización individual. Lo que no se sabe es lo que va a pasar con los fondos futuros, pero también podría existir el riesgo, a propósito de que esto va a ser legislado con posterioridad y de acuerdo a la mayoría también de parlamentarios que existan, si son de un color u otro, que son los que tienen que hacer la ley, que fue tal cual como tú también lo dijiste, podría existir el riesgo incluso de que esos fondos se estaticen. Exactamente, eso es un riesgo también, Francisco, y es real. La gente que defiende este proyecto de constitución, que van irrestrictamente por la opción apruebo, nos dicen no, porque sus fondos estarían resguardados por el derecho de propiedad, pero no significa que vayan a estar resguardados por el derecho de propiedad en general, porque después puede venir perfectamente una ley que diga que los fondos que ya están en su cuenta de capitalización individual pueden ser nacionalizados, porque no hay ninguna garantía constitucional respecto a eso. No es que tú tengas que tener garantía constitucional respecto a todo, pero sí es una realidad la posibilidad de un sistema de reparto. ¿Y cuál es la forma también de implementar un sistema de reparto? Porque ahora todos tenemos una cuenta de capitalización individual y puede que se necesiten esos fondos para crear este sistema finalmente común. Entonces no hay absolutamente ningún resguardo de que tus fondos puedan ser nacionalizados. Es un riesgo que está presente y es real. Ojalá no se tuviera que llegar a eso, pero lamentablemente no tenemos ninguna certeza, y probablemente también esta va a ser una discusión de lato conocimiento, y probablemente también le llegue a este nuevo Congreso, si es que se aprueba esta propuesta de constitución, que va a tener la misma dinámica de la constituyente. Estamos hablando de escaños reservados, ¿cierto? Una composición, si bien con el mismo número de personas, pero más o menos distinta, con una lógica distinta. Entonces imagínense, la mayoría del Congreso en ese momento va por este modelo de reparto. Entonces es algo que no tenemos absolutamente ninguna seguridad, y yo creo que si hay algo que pedía la gente era mejores pensiones, pero con seguridad respecto del trabajo, el producto
de toda su vida. Claro, claro, y también mirando evidentemente que ahí hay un esfuerzo individual de cada uno que tiene que ser protegido y tiene que ser obviamente, así como sucedió con la PGU, apoyado o asistido por el Estado, exacto, pero no intervenido de esa manera. Pati, se nos está acabando el tiempo, yo te quiero dar las gracias, espero que nos podamos encontrar el jueves que viene, pasado mañana, hoy día es martes, así que nos juntamos el próximo jueves y podamos seguir conversando un poco de estos derechos sociales, ya que me parece bastante interesante que vayamos entrando ya a días de lo que queda para este plebiscito de salida y podamos hablar un poco también de otros temas como son la salud y la educación, que son dos temas que los vamos a analizar al tenor de la norma del texto propuesto. Así que te quiero agradecer y te dejo los últimos segundos para que tú te despidas de toda nuestra audiencia, Pati. Sin duda, Francisco, te agradezco también este espacio que yo creo que es muy útil para que las personas se puedan ir formando una opinión. Acá tú leíste textual los artículos, nosotros también en nuestra calidad de abogados, con un trabajo serio, yo también como ex constituyente podemos ir mostrándole a la gente cuáles serían las eventuales consecuencias. Entonces, es súper importante y también recordar que el voto es obligatorio para que la gente pueda ver cuál es su local de votación, porque acá queda cada vez más poco y acá con esta votación se decide el futuro de Chile. Así es. Bien, Pati, muchas gracias y nos despedimos de todas las personas que hoy día nos acompañaron en Efecto Constituyente, Radio Ancoa 95.7. Nos encontramos el próximo jueves. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.